Hola amigos, mi nombre es Joana, bienvenidos a La Cuarta Pared. Yo soy Juliet. Bueno, este es un espacio que hemos creado conjuntamente para hablar de cine, series y bueno, otras cosas, fotografía que seguramente pues más adelante nos estaremos encontrando. Ya pueden visitarnos en redes sociales y en nuestra página web. Las redes se las vamos a dejar por aquí en alguna parte de la pantalla y en la página web ya hay algunas reseñas que pueden leer. Dejamos este video para después porque queríamos como tomarnos el tiempo de poder hacerlo porque nos pareció como especial y no lo queríamos perder. Y es que en este video vamos a hablar de una de las películas que más nos ha gustado este año. Nosotros la vimos en el 2020. Porque el cine en Colombia llega muy tarde. Sí, más o menos 2 o 3 meses de que se ha estrenado de verdad, o 2 o 3 meses de que se ha estrenado, por ejemplo, en países como México, que llega primero, las películas apenas están llegando aquí. Entonces, esta película es del año 2019, se estrenó en el Festival de Cine de Toronto, y bueno, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Jojo Rabbit, que es de el director neozelandés Taika Waititi. Creo que lo estoy diciendo bien. No, yo creo que sí. Bueno, Jojo Rabbit es la historia de un niño de 10 años que, digamos, se encuentra como la película empieza él adheriéndose a un, ¿cómo se llama eso? Como una escuela una escuela Es como una especie de club, pues. de club como de niños hitlerianos que siguen pues el nazismo y ahí pues como que se encuentra con todo lo que es pues lo que ellos hacen, lo que les enseñan durante todo el campamento. Es la historia de él, de su madre, bueno, ahorita más adelante les estaremos contando más, pero inicialmente esa es la historia. Bueno, y otra cosa como muy importante es que él tiene un amigo imaginario y este amigo imaginario es Hitler. Que con él pues como que tiene distintos encuentros, aventuras, llamémoslo también. Entonces, la dinámica bajo la que vamos a trabajar es, estas son 3 razones para ver Jojo Rabbit. Mariscal Yoyo, usted es el mejor. Listo para salir. Las actividades que hoy realizaréis serán juegos de guerra, técnicas de emboscada y explotar cosas. Es un punto de vista muy distinto, llamémoslo así, de lo que hemos encontrado o hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que esta es la visión de un niño de 10 años, lo que les decía anteriormente, como uniéndose a un club de nazismo. Esto es como una visión muy distinta de lo que vemos, como un niño de 10 años ve una guerra tan dramática, tan cruel, pues, y que él esté enamorado, digámoslo así, de esta ideología. Yo creo que también como algo a lo que se refiere yo es que hemos tenido como, por decirlo, una sobresaturación en algunos momentos de historia relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hace unos años, nosotros somos de Medellín, Colombia. Colombia tuvo la mayor oportunidad de tal vez aspirar al Oscar como mejor película internacional con una peli muy bella que se llamaba El abrazo de la serpiente. Pero cuando salió su competidora, que en ese tiempo era el hijo de Soul, todo el mundo dijo, no, pues no va a ganar, o sea, no importa, está compitiendo contra una película que habla sobre el holocausto. Entonces como que hemos tenido muchas formas de verlo. La más tal vez cercana, que se lo ha tomado como con un poco de humor, como con una mezcla de humor y drama, fue La vida es bella, pero no se acercan, o sea, no se acercan en nada como el tipo de forma de afrontar las dos historias. Entonces como que sí es muy clara como esta nueva manera de contar, como un poco graciosa, porque de hecho en algún momento tú te sientes como culpable de estarte riendo de que ellos estén practicando cómo van a ir a matar a la gente o cómo los niños están entrenando para la guerra. Entonces creo que era... Sí, digamos que se rescata la historia. Otra parte muy muy importante es la relación que tiene Jojo con la niña que encuentra, bueno, eso es como spoiler, pero la niña que encuentra pues como en su casa, que es judía. Digamos que esa relación de ellos dos, la complicidad que generan entre uno y otro.
Un atentado detrás de cámara. Sí, perdón. Pero es como la relación, ¿cierto? Pues la necesidad también del niño de reconocerse en un lugar, pues digamos que está enfrentando una etapa en la que todos hemos pasado y que es la adolescencia y es reconocerse o generar una identidad, ¿cierto? Que digamos ahí hay una parte muy importante porque él empieza pues como a tener una ideología que es pues como el nazismo, pero que se encuentra con esta niña que es su contraparte, entonces como que ahí también pone en duda su propia ideología y lo que él piensa. Bueno, esta película ha sido catalogada como comedia, pero linda como entre la comedia y unos momentos de drama, pero en realidad es una sátira. Y es extremadamente satírica, de hecho en algunos momentos es demasiado confrontador la forma en cómo te presentan a los nazis, que es casi que ridículo. Pero nosotros hablábamos y tiene sentido, es que cuando te confrontas como a la idea de este pensamiento que pone a unos seres humanos por encima de los otros, dices, a los ojos de hoy es ridículo, y lo extremo es que aún sigue pasando, seguimos viendo guerras asociadas a la xenofobia, a la diferencia de razas, a las crisis políticas, al pensamiento distinto, al pensamiento individual. Entonces como que los muestran como pensando, construyendo sus preceptos como en base es que los judíos no son humanos. Los judíos tienen escamas porque en algún momento un judío tuvo sexo con un pez. Los judíos son como los murciélagos y duermen colgados del techo. Entonces nosotros hablamos que esta sátira, si bien es como llevada al extremo, tiene sus fundamentos en que, claro, este tipo de formas como de aceptar al mundo lo que proponen es que yo tengo que deshumanizar a mi contrario. Nos van a hacer daño, ellos quieren lo que nosotros tenemos, la única forma de que nos protejamos, pues que además es otra de las técnicas más utilizadas para que este tipo de corrientes como que surjan y prevalezcan y todo, que es infundir miedo en las personas. También ahí lo que tú dices, hay como un tema muy bonito que se mira como desde la infancia, y es la escena donde el amigo de Jojo están en el campamento y él dice, es que pero yo los veo iguales, pues. No, él le pregunta que si se verán iguales a nosotros. Entonces él dice, yo los veo iguales. Entonces ahí también es una forma muy bonita de decir que otros que piensan distinto, o que se relacionan distinto, o están en otro lugar del mundo, culturalmente fuera de nosotros, pues como que somos iguales. Ahí pues como que la historia también lleva a pensar que esas formas que tú dices que son muy extremas y se hacen ver ridículas, en el fondo tienen pues como ese fundamento de ridiculizar al otro, o de pensar que el otro es distinto o que lo veo distinto, y que digamos que la historia rescata que todos somos iguales. Yo creo que sí, es exactamente eso. Yo la palabra que voy a usar es, ya lo había dicho, es deshumanizar. O sea, es convertir al otro en un asunto completamente diferente a lo que yo soy. Entonces, para eso, básicamente, esta película nos muestra como un montón de ideas fantásticas alrededor de lo que son las otras personas, tanto que cuando el protagonista realmente se enfrenta a un judío de verdad, como que no sabe qué va a esperar. O sea, como tú qué comes, tú cómo duermes, tú, ¿por qué eres como tan igual a mí? Sí. Otra cosa que obviamente fue muy notable en la película es que tiene así un rápido vistazo como a una idea del homosexualismo. El nazismo no solo castigaba a los judíos por ser judíos, sino que había también como dentro de su propia población personas que eran segregadas y maltratadas. Los enfermos mentales, personas discapacitadas, personas que no podían como dejar en alto la ideología pues del Partido Nacional Socialista. Entre ellos estaban los homosexuales. La muestra no es como contundente, como él es gay, señalado por ser gay, pero no, de hecho te muestran un militar nazi como con una clara tendencia homosexual, pero la forma como lo hacen es muy sutil y bello, porque te encuentras con un personaje que también se está como resistiendo, no a ser homosexual, sino a que tiene que permanecer ahí para protegerse, pero que es claro como que él no está interesado,
que a él no le importa, que a él no le interesa estar en batalla, que para él está entrenando a los niños para que pertenezcan a las juventudes hitlerianas, pero incluso para él es ridículo, pues yo qué hago con este montón de niños aquí enseñándoles a usar armas. Y yo creo que él también es puesto en un rango, como por decir, es enviado a un pueblo, pues porque como eso es castigado, él sí, dice que como que es lo un castigan por lo que castigo, hizo. sí. Otra cosa que teníamos presente, por ejemplo, ahorita con ese tema de precisamente como educar a los niños y formarlos en este quehacer militar, es la historia se desarrolla al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ya está perdiendo parte como del territorio que había logrado dominar y los aliados están avanzando cada vez más. Es decir, ellos se están dando cuenta que están siendo acorralados, pero no pueden decirle a la población que eso está pasando. Es como, sabemos que vienen hacia nosotros, que hemos tenido derrotas, pero primero es el no aceptar que van a ser derrotados. Y cuando la derrota es inminente, pues se permanece como hasta en la el idea fin. de que Ajá. todavía hay algo por qué luchar. Entonces buscábamos, incluso decía que es real, que al final de la Segunda Guerra Mundial hubo niños soldados. Hay una escena muy charra en la que como que todo mundo tiene que llegar a defender la ciudad porque no nos vamos a dejar, pero también qué es lo que se está defendiendo, es toda esta como... Es el nacionalismo también, pues de no dejarse como invadir por otros y ese bombardeo como publicitario. Siempre el nazismo ha sido muy famoso porque en la película y en todas partes que ves siempre estaba la cara de Hitler, es la presencia militar, es las noticias, es el periódico que te dice que tú tienes que defender a tu país, que tienes un compromiso con Alemania, que los niños desde jóvenes se deben vincular al ejército y que la misión de las mujeres pues es reproducirse para darle hijos a Alemania, o sea, hijos que sean como de la raza. Ajá. Entonces como esa idea clara en la película que aunque ellos están siendo derrotados, nadie puede saber, y aquí todavía somos los triunfadores y viva Hitler y no y nos vamos el nazismo. Yo creo también que esta idea, o sea, este tema es muy confrontador porque muchas veces pasa que nos sumergen tanto en una idea que al final uno no sabe lo que está defendiendo, o sea, como que no sabe cuál es el origen del origen de la idea, sino que te han marcado como tanto una pauta, y es siempre ese conflicto de que quien está en este extremo y quien está en este extremo no puede ponerse del lado del otro, o sea, no puede ver el panorama completo. Entonces como que uno dice, pero ¿por qué hicieron tales cosas? Pues ellos lo hicieron porque creían en su momento que era lo correcto, y ese lo correcto está fundamentado en un montón de cosas que te han metido en la cabeza desde que eras niño, que a tu país le robaron, que a ustedes les han hecho mal, que tienen que vengarse, que tienen que recuperar. Ajá, exacto, que hay un culpable, y pues en este caso el culpable era clarísimo, y a ese culpable había que cobrarle la venganza y pues en este caso exterminarlo, porque el asunto es que ese culpable era supremamente fuerte y se seguía multiplicando y multiplicando y multiplicando. Es como, si nosotros somos la raza superior, pues no vamos a dejar que pase, pero que es algo que pasa siempre, como poner la ficha en alguien y llenar a las personas que siguen como la idea de un montón, bombardearlos constantemente para que no se pierda. Es que creo que eso es lo que hace pues como una ideología, es implantar una idea y ir tras ella sin ni siquiera reflexionar qué es lo que pasa, si está si es lo que quiero hacer, si no es lo que quiero hacer, pues. Heil Hitler. Bueno, otra razón por la cual hay que ver esta película es los personajes. Pensamos que son, pero digamos que la película acierta demasiado en los personajes. Son personajes muy bien logrados, con un contexto muy claro de quiénes son, sus motivaciones. Y como un desarrollo, como que uno a lo largo de la película va entendiendo como qué les pasa, por qué actúan así, por qué tienen como el desenlace que tienen. O sea, como que porque hay películas en las que uno obviamente no logra entender como muy como a que fondo, no empatiza, sí, como que uno no les termina como de creer. que eso, como que ve, ¿por qué hizo esto? No sé. Y para esto, bueno, empezamos con el protagonista. Bueno, el protagonista es Jojo, por eso la película se llama así. Es un niño de 10 años. Además es un niño muy lindo, que tiene mucho futuro. Eso lo dijo ella. Básicamente es la idea de un niño solo con su mamá. Nosotros decíamos,
hay una parte muy potente en la que la judía que él encuentra en su casa le dice, Jojo, es que tú realmente no eres un nazi, eres simplemente un niño que quiere vestir un uniforme y hacer parte de un club. Yo creo que esa frase ha sido tan famosa porque realmente resume como la esencia de un personaje. Es un niño solo, sin su hermana, sin una figura paterna, con una madre que no entiende mucho, pues luego Joa nos va a contar como un poco lo que pasa con su mamá. Entonces es como un niño intentando pertenecer a lo que tiene más cerca, que es como la idea principal que en ese momento está defendiendo su país, pero es un niño bueno. Entonces es un niño al que hemos constantemente confrontado en la película, confrontando como esas convicciones tan certeras que tenía, y es, digamos, ya dijimos, él quería ser el guardaespaldas de Hitler, era como, yo voy a matar a todo el judío que vea, pero cuando realmente conoce a un judío, él se da cuenta que él no sabe realmente como de qué es de lo que se trata, lo que tanto ha defendido, de lo que tanto le han hablado. Cuando uno está creciendo es muy difícil sentirse a que es diferente a las otras personas. Hay una parte cuando están quemando libros que yo creo que es muy claro, cuando la escena muestra que él se confronta como, ¿por qué lo estamos haciendo? Pero pues es divertido, es como lo que las otras personas hacen, vamos a hacerlo. Pero lo bueno es que al final de la película como que uno ve que él logra confrontarse a sí mismo y desarrollar como sus propios pensamientos. Entonces es como, yo de verdad no sé qué es lo correcto, yo veo a los soldados y tengo un amigo soldado y me parece que son valientes y era lo que yo quería hacer, pero también tengo una persona a la que quiero, que está en casa, que es un judío y que yo pues, realmente no creo que merezca morir. Y que digamos esté mal. Bueno, entonces, bueno, mi personaje, yo quiero hablarles de Scarlett Johansson. En esta película pienso que hace un personaje súper bonito, digamos que estructuralmente uno ve una mujer súper fuerte. Otra alerta de spoiler es que obviamente ella está en contra pues de este partido, del nazismo, y uno descubre que obviamente ella en su casa tiene un niño que está simpatizando con el partido que ella está en contra, pero siento que es como una figura muy, muy amorosa en dejarlo ser también quien es, como comprensiva, no como... Pero no porque, o sea, yo ahí tengo una anotación, pero no es como comprensión de te acepto, no, yo creo que es como una comprensión de que ella entiende precisamente como esa búsqueda de él, y que es demasiado obvio que él es tan buena persona que esa búsqueda no lo va a llevar a ser nazi. Sí. Pues sí. No, y que ella también en esa comprensión y en ese amor también como que le da ciertos guiños de que no todo es tan perfecto o tan maravilloso como él se lo imagina, sino que obviamente detrás de una guerra hay unas cosas muy muy tesas, ¿cierto? Entonces como que ella también aboga a ciertos ejemplos o a ciertas expresiones que lo van a llevar a él, también creo al final a comprender que pues que la guerra no ha sido como lo mejor, ni que esa ideología que él está, digamos, pretendiendo seguir va por buen camino. Bueno, otro de los personajes principales, como para ir terminando, es Elsa. Elsa es la niña judía que Jojo encuentra escondida en su casa. A ella la han separado de sus papás, se encontró con Rose, que es la mamá de Jojo, y ella pues le dio como, la escondió en su casa. De hecho es como esta es la parte más oscura de la película, que es cuando él encuentra a Elsa escondida detrás de las paredes de su hogar. Pero nosotros hemos llegado como a la idea de que Elsa representa como la esperanza. Y suena cliché, pero es verdad, es como lo que sobrevive cuando ya no hay nada que perder, no sabes si tu familia está bien, pero pues hay que sacar como de cada día una razón para seguir viviendo y vivir en la esperanza, porque escuchas que afuera todo se está cayendo, que lo que te dicen es que Alemania está persistiendo y que tú no puedes básicamente salir a la calle ni nadie puede saber que existes porque te van a matar. Lo más interesante de este personaje es que, bueno, decíamos, por ejemplo, su mamá lo quiere, no lo entiende, pero como que lo acepta. En cambio, Elsa es como la persona que es capaz de sacar de adentro de él lo que es realmente. Es la persona que propicia como, bueno, primero todas las incertidumbres alrededor de entonces un judío, si es bueno, es malo, si tienes camas, si duerme colgado del techo, pero es una niña lo suficientemente astuta para saber que
igualmente que él no es una mala persona, que simplemente está confundido y que está súper mal parado en el mundo. Entonces como la persona capaz de suscitar como todas esas reflexiones y también pues de generar como una compañía y un apoyo en medio de ese conflicto. Igual ella también es una niña, es una jovencita, son dos niños solos en medio de una guerra. Ella también encara mucho pues como la vulnerabilidad en ese momento del pueblo judío, pues como lo que tú decías, como esconderse, que nadie sepa que existes, y que eso nunca sobra en una película pues de digamos de ese momento de la Segunda Guerra Mundial, que es retratar la crueldad pues como de cierto de la persecución, el no tener que comer, el estar no escondidos, que comer, estar, y que en otras películas también lo hemos visto, que los alemanes, hubo alemanes que les dieron posada, pues y que construyeron como como unas ciertas guaridas, digámoslo así, debajo de sus casas, en los álticos, como para poder que ellos estuvieran pues y que se escondieran de esa situación. Bueno, el otro personaje obviamente es Hitler, y este aboga, pues creo que veíamos, o Juliet digamos que mencionaba una anécdota en la entrevista pues que le hicieron al director. Bueno, lo que pasa es que Hitler, bueno, creo que ya lo habíamos mencionado, este Hitler no, es imaginario. Bueno, sí, o sea, es el amigo imaginario y es interpretado por el director. Entonces, estando en la alfombra roja, le preguntaban como cuál fue uno de los mayores desafíos de la película, porque le hicieron unas preguntas por demás terribles, los que estaban en la alfombra roja de TNT, pero bueno, esta pregunta fue buena y él dijo que lo que más como que lo había confrontado era la obligación de hacer un personaje como tan despreciable, pues de saber que iba a interpretar, que tenía que ponerse en la piel de un personaje malo y que además es odiado por todo el mundo. Pues no por todo el mundo, porque sabemos que aún persisten como pequeños grupos nazis, células pero pues digamos que odiado por el 90% del mundo. Entonces como que eso lo confrontaba con respecto a su papel. Y yo creo que ahí hubo pues una complejidad del personaje, digamos que él aboga como a todo lo que un amigo imaginario pues tiene, que es como incitarlo a hacer cosas, bueno, digamos que también todos, bueno, yo tuve una amiga imaginaria. Entonces, ¿en serio? Sí, ¿y cómo se llamaba? No me acuerdo, pero era una amiga. ¿Qué hacía? No, hacíamos cosas, jugábamos, pero también porque yo crecí como muy sola, entonces yo creo que esa es una particularidad que hablábamos de un niño que crece en un ambiente solo, sin muchos amigos, bueno, como poco contacto. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, o sea, obviamente el punto central de esto es, la historia es vista a la luz de los ojos de un niño de 10 años, entonces él, que no tiene papá, que no tiene una figura ni de autoridad ni masculina en su casa, pues tiene al Führer, que está por todas partes, que le dicen que es como el padre de la patria y todo eso, pues obviamente se convierte como en su padre, pero él no ha terminado de dimensionar bien realmente qué significa la figura de Hitler. Entonces es como un personaje medio malo, pues que fuma, que bebe, que cena unicornios, pero que también trata de ser como un consejero. Entonces es como mi consejero, pues porque yo admiro a Hitler, pero en el fondo yo sé que Hitler no es del todo bueno, entonces como mi amigo que me da consejos malos y que... Mi alter yo. Sí, algo así. Y además también es súper claro y súper interesante en la película que uno como que empieza a empatizar con él porque es gracioso, o sea, es como... es loco, o sea, es como simplemente un torpe, es un amigo imaginario un poco torpe, como un poco despistado, como que no compagina muy bien con Jojo, pero a medida que Jojo crea como todas las reflexiones alrededor de si lo que se está haciendo es bien, esa figura del amigo imaginario se va tornando como agresiva, se va distorsionando, sí, se va distorsionando y va tomando como acciones obviamente más duras con él. Lo está invitando a hacer cosas mucho más crueles o mucho más decididas, pero siento que ahí es muy, muy bonito, pues porque también puede ser como una parte de su conciencia, ¿cierto? De Jojo, que él también va confrontando. Bueno, nuestra última razón para acabar.
es la parte cinematográfica, que la resumimos pues digamos en varios puntos. Es primero, pues obviamente juega la visión de un niño de 10 años, eso a mí me parece súper interesante, pues como el guión, ¿cierto? El guión basado en la visión de un niño de 10 años sobre... Y nazi. Pues esta eso vez yo no creo es que nunca, el niño- pues yo... Tal siento vez que en el nunca- niño con el pijama de rayas. Ah, bueno, sí, pero era una visión también como muy... bueno, sí, también puede ser. Pero muy dramática, puede ser. Sí, esa sí era- demasiado, muy dramática, pero sí, también es una relación de un niño con otro niño judío, bueno. Los colores, pensamos que tiene los colores acá, digamos, las dos hablábamos como que siempre en las películas que hemos visto de la Segunda Guerra Mundial o de cualquier guerra, siempre digamos que los colores juegan un papel muy importante, pues porque no se invita como a, Juliet lo decía, como a celebrar nada, ¿cierto? Sino que es en los colores lo que nos quieren transmitir también fue como es como un momento tenue, difícil, la tristeza, pues obviamente nadie va a ver, o pienso que nadie, pero pues como estar en medio de una guerra y va a ver pues como el mundo así súper colorido, pues siento que no. Pero digamos que esta película, los colores no son como muy tenues, sino que pensamos que es la visión de un niño de 10 años. ¿Cómo ve? Hemos repetido eso un montón de veces. Eso es lo más importante Sí, de la película. Por favor, quédense con eso. ¿Qué más tendrías que decir ahí, Julia? No, yo creo que básicamente se resume como en la idea de, por ejemplo, la ropa, las casas, como toda la ambientación. Es eso, es como, es alguien que no está inserto completamente como en el dolor de la guerra. Ciertamente el dolor es un poco ajeno. Cuando el dolor llega a la vida de él, las cosas de hecho empiezan a cambiar porque es un momento en que eh, el cielo es más oscuro, Sí. llegan las tropas enemigas y la ciudad Y empieza a ya caer. llega como al pueblo, pues como a la ciudad donde él está. Se escucha, aparece de hecho en ese momento como los bombardeos, ellos en medio de la noche viendo las bombas como explotar a lo lejos, pero básicamente lo que yo decía ahorita, todas las películas nos han retratado es como desde los tonos muy oscuros, como esa frialdad y la tristeza de la guerra, tanto pues por ejemplo que Spielberg como en esa visión, en ese color tan cinematográfico lo lleva de hecho al blanco y negro, o sea, aquí no hay como, no hay otros tonos, no hay otras formas de sentirlo, esto es tristeza, esto es dolor, es un dolor profundo, pero aquí es un dolor que apenas está llegando, un entender que esto es la guerra, y leíamos que pues, es que es un país como cualquier otro del mundo, obviamente las ciudades alemanas también eran bellas, los países europeos son muy lindos, tenían también sus casas de colores, la gente se vestía de colores, pues la gente en cierta medida no dimensionaba todo lo que estaba pasando como afuera de sus ciudades. Yo pienso que ahí, digamos que en la ropa, por ejemplo, de Scarlett Johansson, ella siempre iba como súper bien, pues bien puesta, ¿cierto? Es que ella era Bien una arreglada. diva, ella sabía súper que ella linda. detenía todas las miradas cuando Entonces, pasaba. ella estaba súper bien puesta, pero también pienso que era lo que tú decías, como que la gente estaba llevando su cotidianidad, pues como que estaba saliendo a comprar en el supermercado, viviendo la vida, pero pues obviamente a pocos kilómetros se sentía una Se guerra. estaba matando la Sí, gente. una guerra desastrosa. Pero entonces ves que no es como en muchas películas de la Segunda Guerra Mundial que la gente va como no sé, la ropa figura obviamente como otros escenarios, ¿cierto? Que pues como que, no sé, ropa, como la ropa que tenía Elsa, que era como obviamente no podría cambiarse todos los días, no podía salir a la calle tampoco a ver a nadie, o sea, como que eso también habla un poco del escenario, ellos seguían viviendo su vida, su cotidianidad y pues pareciera que no estaban viviendo una guerra. También la han utilizado, por ejemplo, hablando de las prendas, como para contarnos también parte de la historia. Ha sido muy famoso como mirar, por ejemplo, las tomas de los zapatos de Scarlett Johansson, que te las muestran en varias veces como bailando, luego en otro lugar y luego pues en el desenlace del personaje, que tendrán que ver la película como para saber lo que le pasa.
el uso, por ejemplo, de Jojo constantemente del uniforme, pero pues Ujú. cuando la película termina él ya no está uniformado porque él ya claramente desde sus ideales no hace como parte del nazismo. O una escena muy famosa que es ese militar homosexual al final usando su uniforme pero todo lleno de plumas y de colorido, Sí. y bueno, nos vamos a matar pues, pero yo soy lo que soy, este es el uniforme con el que yo lo voy a derrotar a todos. Estuvo nominada creo que a los Oscar por mejor vestuario, no ganó, pero Bueno, ya con estas tres razones, yo creo que ya nos vamos a despedir. Pero entonces, digamos que tenemos como una conclusión, así súper, súper, súper importante. Primero, para mí es una película grandiosa, es muy bonita, lloré, lo confesaré. yo no lloro con nada. No, yo No, lloré. ni con la tumba. No, O sea, no, la escena- máxima prueba es que yo no lloré viendo la tumba de las luciérnagas, ni hija, chico, ya no voy a llorar con nada. Ay, no, yo no lloré tampoco con esa, pero sí, obviamente me dio. Bueno, bueno, digamos que es una historia grandiosa, hay que verla, la invitación es que se la vean. Y creo que mi conclusión más importante, y creo que pues no la da el personaje principal, Jojo, es como la posibilidad de cuestionarse todo lo que uno es, en qué piensa, cómo veo a los otros, lo que pienso de los otros, y nunca es tarde para darse como cuenta de hay cosas que no estoy haciendo tan bien, en sociedad, con uno mismo, bueno, entre otros. Entonces creo que esa es como la parte más bonita para mí. No sé, También Julia. es como un recuerdo, siempre este tipo de películas va a ser como un recuerdo del error, que es creerse superior como raza, como nación, individualmente, de menospreciar como a las otras personas, y un recuerdo sobre todo en este momento pues tan complicado, política, económica, socialmente, alrededor del mundo, en el que por ejemplo en nuestro país no, cada vez nos acercamos más a una tercera guerra mundial por los conflictos entre los países, por la escasez de recursos, por el daño del clima. Entonces como mirar hacia atrás y ver ya nos hemos destruido tanto, pues pensemos bien en eso. No, y que la guerra obviamente nunca fue una opción, pues como que se planteó como una salvación para un país, digamos en Alemania, un país que estaba pues en una crisis y todo esto, pero que obviamente la guerra no cumplió como con esas expectativas y nunca cumplirá. Bueno, hasta pronto, nos vemos, como decía Julia al principio, síganos en nuestras redes sociales, @ la cuarta pared. Las vamos a, es más fácil que las pongamos en pantalla y puedan ir directamente a ellos. La idea es que vamos a seguir subiendo videos, no sabemos cada cuánto, todavía no tenemos tampoco muy claros de que va a ser como una variación entre videos y alimentar el blog. Entonces síganos en nuestras redes Ya sociales. tenemos también nuestros dos primeros artículos en el blog, dos reseñas de dos series, una se llama Insecure y la otra Euphoria, de HBO las dos, y están muy No es chéveres. campaña pagada por HBO, No. pero HBO, si estás viendo No, sí. este video, Nos puedes contratar. chao. Chao. Ella me quitó todo lo que yo iba a decir.